Hola, soy Pepe Torra y a nombre del Instituto Juan de Mariana y Caminos de la Libertad les quería dar la bienvenida a una segunda temporada de Diálogos Transatlánticos en la que estaremos de nuevo trayéndole a usted la problemática latinoamericana. Y el día de hoy teníamos un tema bien importante, un tema que ha vuelto loco, que ha alzado las banderas de victoria en muchos lados en el mundo liberal, que es la elección argentina, porque existe o hemos visto desde fuera un resurgimiento en el liberalismo argentino que no es como que se hubiera dormido en el ámbito académico, en el ámbito social, pero en política no los habíamos visto tan ruidosos como en esta elección parlamentaria que se llevará a cabo el 14 de noviembre, ¿no? Hubo varias sorpresas con muchos candidatos liberales que vemos y que bueno, fueron electos el 12 de septiembre en una elección primaria y ahora hablaremos de eso, pero para eso tenemos un invitado de lujo que nos va a contar y nos va a hablar sobre esta elección argentina, lo que se viene y cómo llegamos a donde llegamos. Él es Marcos Adrián Falcone, que es politólogo y magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago y que además acaba de ganar el segundo lugar en el concurso de ensayo de Caminos de la Libertad. Marcos, bienvenido. Hola Pepe, ¿cómo estás? Perdón que se me trabó el micrófono ahí. Así pasa con esto de los Zooms. Oye, pues primero que nada, hay una cosa que, al menos cuando a mí me contaba, no, es que Milei y López Murphy tuvieron estos grandes resultados en las primarias, y me quedé pensando, pues que las primarias normalmente, a las que estamos acostumbrados en muchos lugares de América Latina, ocurren dentro de los partidos. ¿Cómo funciona esto en Argentina? Porque claramente no es igual. No, Argentina es un país al que le gusta pensarse a sí mismo como particular y en este caso realmente tiene una particularidad que es que sus elecciones primarias son de participación obligatoria para todos los ciudadanos. Entonces, eso lo que termina haciendo es que las elecciones primarias, que son siempre 2 meses antes que las elecciones generales, sean como un espejo de lo que van a ser la elección, precisamente las elecciones generales. Porque como todos están obligados a votar, bueno, cada uno va y vota más o menos al partido de su preferencia, y si es que hay una interna dentro de ese partido, de esa coalición, al candidato de su preferencia. Lo que pasa es que al mismo tiempo los partidos no están obligados necesariamente a tener competencia interna, y de hecho uno de los objetivos que tenía esta ley que se sancionó hace unos 10 años para instituir las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, era justamente promover la competencia interna y no se está logrando, porque lo único que se está logrando en algunos casos es que el acuerdo por las listas llegue antes de las primarias en vez de que llegue antes de las generales, pero bueno, ese es otro tema. Lo que estaba diciendo es que en Argentina la participación es obligatoria. Entonces, los números que se ven en las elecciones primarias son más o menos similares a los que se ven en las elecciones generales. Cuando hay internas, sí se puede ver algún resultado más sustantivo y va a haber algunos cambios respecto de lo que fueron las primarias en las generales. Por ejemplo, vos mencionabas a Ricardo López Murphy, que es un candidato liberal que en este momento está dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, que es la que sucede, si se quiere, a lo que fue la coalición de gobierno de Macri entre 2015 y 2019. Bueno, su estrategia fue la de ir por adentro, como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, compitiendo contra otra lista, contra la lista de María Eugenia Vidal. Él perdió esa interna, pero por cómo se hicieron los acuerdos en esa coalición antes de las elecciones primarias, obtiene lugares en la lista y de hecho él con casi 100% de seguridad te diría que va a ser diputado nacional. Entonces, bueno, la particularidad es esa, ¿no? Que se parecen mucho los resultados de las primarias a los de las generales. El problema es que las primarias, al funcionar como una especie de encuesta tan cristalina de lo que la sociedad va a votar 2 meses después en la elección general, hacen que si el gobierno tiene un mal resultado, se desespere y empiece toda una carrera por ganar votos a como dé lugar a último momento, lo cual, como sabemos muy bien, implica un despilfarro de dinero público que es impresionante, descomunal. No es la primera vez que pasa en este año, en 2021, pasó también en 2019, cuando en realidad, si nosotros miramos los indicadores argentinos, por ejemplo, de la bolsa, el derrumbe por el regreso del kirchnerismo no viene
después de las elecciones generales, viene después de las elecciones primarias, porque como son un espejo de las generales, todos sabíamos lo que iba a pasar en la general. Entonces, ese fue el día que la bolsa cayó, como es bastante ya famoso, 50% en Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que trató de hacer el gobierno de Macri en esos 2 meses? Bueno, tratar de hacer populismo, ya con el liberalismo, si es que había algún tipo de liberalismo, totalmente dejado de lado. Y bueno, eso es algo parecido a lo que está haciendo el gobierno ahora en 2021, porque si el resultado se repite, si el mismo resultado que tuvimos en las primarias se repite en las generales, va a haber cambios en la composición del Congreso, sobre los que podemos hablar de más tarde, que pueden ser importantes para la coalición de gobierno. Hace unos años, ¿qué fue? 2015, diciembre de 2015, recuerdo haber estado siguiendo la elección argentina, y más bien en noviembre sería, ¿no? Y cuando gana Macri, el mundo liberal, al menos el que tenía yo en mi inmediatez cercana, estaba alegre, muy feliz de que Argentina estaba alejándose de la oscura noche del socialismo siglo XXI, del kirchnerismo. Ahora veo que de nuevo estamos alzando las banderas de victoria, y yo sé que esta es una de las preguntas más complicadas de contestar, y por eso la hago tan temprano en el programa. ¿Hay en este momento motivos para celebrar en Argentina? Bueno, yo creo que sí. No porque el gobierno vaya a cambiar, porque de nuevo esta es una elección legislativa, la de 2021, no cambia el gobierno cambiaría en todo caso en 2023, pero me parece un buen motivo, un buen indicio, un motivo para celebrar que la sociedad esté castigando lo que han sido estos 2 años de gobierno del kirchnerismo, ¿no? No solamente a raíz de todo lo que hizo en la pandemia, con una de las cuarentenas más largas del mundo, que es la que tuvo Argentina, cuando además no había casos de coronavirus, o sea, con todas las medidas que fundieron literalmente a enormes sectores de la economía que tardan mucho en recuperarse, quizás no se recuperen nunca, y con todo el daño que se le hizo a la educación de los más chicos, porque el gobierno cerró las escuelas durante un año y pataleó para que estuvieran cerradas otro año, solo las terminaron de abrir por la presión de la oposición, pero digo, hay un rechazo de la ciudadanía a todo eso, y me parece más generalmente al rumbo que tomó el gobierno desde el primer día, ¿no? Desde el día en el que asumió, en el que no existía la pandemia, porque ya en ese momento se empezaron a tomar medidas en contra de la inversión, digamos, expansivas del gasto público en un país que necesita desesperadamente equilibrar sus cuentas para que no siga creciendo la deuda y para que se pueda de una vez por todas empezar un proceso de desinflación, porque Argentina en este momento tiene una inflación anual del 50%, algo que no es normal en ningún lado del mundo, salvo en países que están totalmente a la deriva, como puede ser el caso de Venezuela o Zimbabue. Entonces, para que Argentina se convierta en un país normal, ni siquiera te digo un país desarrollado, te digo un país más o menos normal, en el promedio de Latinoamérica, hay que hacer una serie de reformas que el gobierno no solamente no hizo, sino que denostó activamente. Y me parece que la sociedad se expresa en contra de ese rumbo en esta elección. Eso me parece bueno, de cara al futuro, ¿no? Ahora bien, si vos me preguntás si el país va a estar mejor después de esta elección, bueno, eso es discutible. Quizás en realidad el país vaya para peor durante este tiempo que le queda al kirchnerismo, para después ir para mejor en todo caso. Porque si el gobierno tiene problemas de gobernabilidad, porque por ejemplo puede perder el quórum en el Senado, que lo ha tenido siempre, y entonces se le complica la aprobación de leyes, bueno, eso evidentemente lo puede dejar en una situación de inestabilidad, porque ya dentro del gobierno hay mucha división. Después de los resultados de las elecciones primarias, se ha visto una interna feroz entre el presidente y la vicepresidente. Para los que no se acuerden de cómo es la situación en Argentina, hay que tener en cuenta que la vicepresidente, que es Cristina Fernández de Kirchner, fue presidente durante 8 años, entre 2007 y 2015, y lo designó de una forma bastante insólita al que ahora es presidente para que fuera candidato en 2019. ¿Y eso por qué lo hizo? Bueno, porque ya en 2019, si bien Macri estaba muy alicaído, no alcanzaba con la figura de Cristina Fernández de Kirchner solamente para retomar el poder. Entonces la unión del peronismo se terminó dando con un candidato que
se percibió como moderado en relación a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, esa interna, de origen, si querés, se reverdeció con todo después de la elección primaria, ¿no? Porque ahí empiezan las disputas, ¿no? ¿Por qué perdimos? Perdimos porque no fuimos lo suficientemente de izquierda, dice todo el ala de Cristina Fernández de Kirchner. El ala de Alberto Fernández dice que perdieron porque la pandemia lo hizo inevitable, o porque hay un boicot de parte de la izquierda del gobierno a todo lo que sea una administración más o menos funcional. Entonces, la verdad es que las tensiones en el gobierno no van a desaparecer después de las generales, porque probablemente el resultado no cambie, e incluso si cambia demasiado, digamos, el golpe ya está, el golpe ya lo recibieron. Entonces, puede haber problemas de gobernabilidad en Argentina de acá a 2023. Entonces, el país quizás no mejora en ese interín. Pero lo bueno en todo caso es que la sociedad no acompaña ese suicidio, si se quiere, que hace el gobierno. Porque mucho peor sería que todo esto ocurra, que toda la debacle económica, la debacle social continúe y que la sociedad encima esté de acuerdo. A mí sí me parece un motivo para celebrar que la sociedad no esté de acuerdo. Quiero ahondar un poco en algo que decías, ¿no? Obviamente esta es una elección parlamentaria y no conozco, obviamente, todos los casos latinoamericanos. Comparando con el caso de México, cuando hay una elección intermedia en México donde se elige la Cámara de Diputados, sabemos que es bueno cuando el partido en el poder no se queda con la mayoría absoluta en el Congreso. Pero más allá de eso, las elecciones parlamentarias no son un reflejo de nada, normalmente se caracterizan por poca participación. Acá en México no es obligatorio votar. ¿Qué pasa en México? ¿Qué tan importante es realmente una elección legislativa y qué tan importantes son las cámaras? Bueno, en Argentina es obligatorio votar en todas las elecciones, de todos los niveles y de todo tipo. O sea, las elecciones legislativas, nacionales, legislativas o presidenciales, para cargos ejecutivos a niveles municipales, provinciales, nacionales, siempre es obligatorio. Entonces la gente tiene que ir a votar. La participación a veces baja un poco en las elecciones de medio término, pero no demasiado. Siempre estamos hablando de una participación superior a los 70 puntos, por lo general en los 75 puntos. O sea que el compromiso ciudadano, si se quiere, es alto, o en todo caso la amenaza de no votar es bastante alta, pero bueno, de todas maneras, como sabemos, en Argentina y en otros países latinoamericanos, una cosa es lo que dice la ley, que en teoría te castiga por no votar con una multa, y otra cosa es lo que pasa en la práctica, donde eso no ocurre. Pero bueno, entonces las elecciones legislativas son elecciones que tienen participación de todos y son elecciones donde el presidente, la presidente siempre se involucra y donde la oposición se involucra mucho porque son un preludio a lo que van a ser las elecciones presidenciales de 2 años más adelante. Entonces, son de importancia nacional, son más dispersas también porque las personas votan en sus provincias, entonces es complicado en algunos casos decir ganó tal o ganó tal otro a nivel nacional, porque quizás en una provincia existe una alianza que en otra provincia no existe y hay partidos que en una provincia van en la misma lista, pero en otra lista son contrarios. En este caso, en el 2021, tenemos una situación bastante particular, que es que el sistema de partidos está muy estable. Tenemos una coalición gobernante, el peronismo, que no se ha roto hasta ahora, y tenemos una coalición opositora, que es la de Juntos por el Cambio, que tampoco se ha roto después de perder la elección de 2019. Entonces, es posible mirar todas las provincias y sacar una conclusión acerca de lo que pasó. Y lo que pasó es que la coalición de Juntos por el Cambio ganó en gran parte del país y sacó más votos en general que el peronismo. ¿Por qué es importante la elección legislativa? Bueno, por este motivo, por el hecho de que es un preludio a la elección presidencial y porque quienes se postulan como candidatos muchas veces en realidad lo que quieren es ser candidato a presidente. Es el caso de Javier Milei, por ejemplo, a quien en realidad yo creo que le importa poco ser diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lo que le importaría es ser presidente. Y además porque vos decías hace un ratito que en México saben que es bueno que el presidente, que el partido del presidente no tenga la mayoría absoluta en el Congreso. Bueno, en Argentina tenemos 2 cámaras, tenemos la Cámara de Diputados, el Senado. La Cámara de Diputados tiene cierto vaivén, por lo general está bajo un control del peronismo, pero ha estado bajo un control opositor. Después de esta elección, si se repiten los resultados, podría estar, de hecho, bajo control opositor. Pero lo más novedoso de todo
es que el Senado podría ser un Senado disputado. Desde 1983 hasta la fecha, el peronismo siempre ha tenido el control del Senado. Y eso ha sido tremendamente importante para pasar todo un número de reformas, para aprobar todo un número de reformas que se tienen que aprobar para que el país cambie, ¿no? Entonces siempre hubo que negociar con el peronismo un montón de cosas porque siempre tuvieron la mayoría. Si los resultados de septiembre de las primarias se traslucen en el mismo resultado en noviembre, ese control mayoritario del Senado se va a perder. No significa que la oposición vaya a tener el control, porque tenemos una serie de partidos minoritarios que hacen que ninguno de los dos vaya a tener la mayoría absoluta, pero sí sería una enorme noticia en el sentido de que sería la primera vez desde el retorno a la democracia, hasta 1983, que el peronismo no tiene la mayoría en el Senado. Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear, junto con otros amigos, el Instituto Juan de Mariana. En estos años hemos defendido la libertad sin excepciones, con valentía y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. Por supuesto que en Argentina, como creo que es el caso de México también, pero corregime si me equivoco, el presidente en sí tiene mucho poder de decreto, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas reformas por decreto. Por supuesto, el presidente nuestro no las va a hacer o las va a hacer en el sentido que él crea convenientes, que para mí probablemente va a ser equivocado, pero hay toda una serie de materias sobre las cuales no se puede legislar en decreto, y eso está en la Constitución argentina. Las reformas que tienen que ver con temas impositivos, por ejemplo, de impuestos, no se pueden hacer por decreto. Tampoco se puede legislar sobre materia electoral, y en Argentina se necesita una reforma electoral porque hay muchos elementos que contribuyen a la creación de trampitas en cada elección o de obstáculos para partidos minoritarios que siempre benefician a los más importantes y siempre en particular al peronismo. Entonces hay una serie de cuestiones, tampoco se puede legislar en materia penal por decreto, y me está faltando una más porque son 4 áreas básicamente, pero en esas áreas, por ejemplo, cualquier cambio que se quiera hacer tiene que venir sí o sí por el Congreso. Entonces, si la oposición le arrebata el control del Senado al peronismo, quizás no hoy, porque solamente alcanza a quitarle la mayoría, pero no tiene su propia mayoría. Pero si eso, digamos, con ese envión, en 2023 la oposición tiene el control del Senado, además del control de la Cámara de Diputados, bueno, ya la situación de 2023, si es que cambiara el gobierno, sería muy distinta a la de 2015, cuando Macri asumió, porque Macri tenía minoría en las 2 cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Recién tuvo una mayoría en la Cámara de Diputados en 2017 que no le sirvió demasiado porque seguía estando en minoría en el Senado. Ahora, si la cosa cambia y de repente un candidato de Juntos por el Cambio en 2023 asume como presidente con mayoría en las 2 cámaras, ya estamos hablando de otra cosa. Claro. Oye, traías 2 puntos y yo quiero hablar porque hablaste de Milei y de una posible intención de ser presidente. Y en el mundo liberal, libertario, Milei ha sido todo un fenómeno y en algunos casos mucha gente lo admira, otros se sienten incómodos con la forma en la que él lleva el mensaje. Yo en particular, en mis participaciones, cuando me han preguntado sobre él, he dicho, bueno, me queda claro que es un tipo de principios, pero claramente es un personaje, ¿no? No tengo el gusto de conocerlo en persona. Pero justo a esto quería llegar. O sea, Milei es un personaje que se concibe, entiendo yo, un poco larger than life, como esta imagen en la que maximiza todas las características de que el libertario considera algo loable, algo interesante, ¿no? Hasta el punto en el que en algún momento se disfrazó del capitán anarcocapitalista y por ahí andaba vestido de oro y negro. Ahora, comparado con otros liberales, el caso de don Ricardo López Murphy, que hablan de desde la sensatez de una persona entrenada en la escuela de Chicago, que sabe que uno no puede llegar y aventar estas
pues estas grandes propuestas radicales, ¿no? Sin embargo, en Argentina es innegable que Milei está causando olas y que ahora ha conseguido un éxito electoral muy interesante. Lo que te quería preguntar, antes de entrar a Milei como tal, que es un tema en sí mismo que me pidieron en el Juan de que cubriera, ¿cómo llega Argentina al punto en el que, digo, tú y yo sabemos que muchas de las cosas que dice no son locuras, pero cómo llega Argentina a un punto en el que las locuras de este tipo con peinado estrafalario suenan como una mejor alternativa a lo que les está vendiendo la izquierda, que normalmente es mucho más atractivo? Bueno, yo creo que tiene que ver con dos grandes fracasos, ¿no? Un fracaso es el de la izquierda tradicional, si se quiere, del kirchnerismo, del peronismo de izquierda, que desde 2003 gobierna en Argentina, por lo menos con un interregno, digamos, entre 2015 y 2019, pero digamos que desde entonces es bastante hegemónico. Y en ese sentido, lo que me parece es que, bueno, la forma en la que gobernó la izquierda lo que ha hecho es ir quemando recursos, reservas que tenía el país y consumiendo un montón de stocks, consumiendo un montón de frutos de inversiones del pasado, de la década del 90, por ejemplo, que en el momento que se acabaron, bueno, ya no supieron qué hacer y, digamos, no encuentran el rumbo hoy para producir la riqueza, ¿no? Que después ellos quieren distribuir. El foco tan grande, constante en la distribución les ha hecho olvidar la producción. Y en ese sentido, digo, en Argentina pasaron cosas realmente impresionantes. La inversión en energía se desplomó durante el kirchnerismo, por ejemplo, porque las tarifas eran ridículas. Uno podía pagar 3, 4 dólares por, digamos, mantener la luz de toda su casa durante un solo mes. Entonces nadie quería reinvertir. Todo el sistema de jubilaciones privadas, por ejemplo, que existió a partir de la década del 90, con la que la gente podía ahorrar de manera individual para su vejez, de un día para el otro el kirchnerismo decidió robar todo eso, nacionalizarlo y quedarse con todos esos fondos. Y entonces darle un cheque en blanco a los que habían aportado hasta ese momento y bueno, y vamos a ver qué es lo que les toca en el futuro. Entonces, la izquierda ha fracasado porque no puede generar crecimiento económico, pero por el otro lado, la alternativa a la izquierda, la que vino entre 2015 y 2019, el gobierno de Macri, también fracasó en proveer, digamos, sí, una vía alternativa, ¿no? Porque muchas personas tenían expectativas muy distintas de lo que iba a ser el gobierno de Macri. Había gente que quería ver en él un gobierno de liberales, otros querían ver un gobierno de socialdemócratas, otros querían ver un gobierno de conservadores, y la verdad es que terminó siendo una mezcla de todas esas cosas que no llegó a ningún lado. Los que esperábamos o esperaban que fuera un gobierno más liberal, o quizás no lo esperaban, pero querían que fuera un gobierno más liberal, veíamos que, por ejemplo, en el primer año del gobierno de Macri, la tendencia a la subida del gasto social que se había visto en los últimos 12 años, no solamente no bajaba, sino que subía y el gobierno se vanagloriaba de ello. O sea, no le interesaba realmente cambiar el rumbo en un montón de cuestiones fundamentales para la economía argentina. En otras sí, por supuesto. Hubo procesos desregulatorios, por ejemplo, que hicieron que se disparara la cantidad de personas que podían volar en avión. En un país enorme como la Argentina, que tiene que tener un mercado aéreo naturalmente muy desarrollado. Bueno, hubo avances en algunas áreas en el gobierno Macri, pero más generalmente no hubo un cambio de tendencia como tendría que haber habido. O sea, todos los gráficos que se veían de la época kirchnerista de, por ejemplo, empleo público, iban todos así, para arriba. ¿Y qué es lo que pasó con el macrismo? En vez de ir para abajo, como tenían que ir, se mantuvieron estables. Entonces, el déficit también empezó a bajar, pero empezó a bajar muy lentamente, como si el gobierno de Macri fuera a tener 12 años de administración, 3 periodos, para llegar a cero. Y como si en ese momento, y como si durante todo ese tiempo, las personas los tenedores de deuda le fueran a confiar su plata, como si el kirchnerismo no fuera a volver al poder. Entonces hubo dos grandes fracasos. El fracaso de la izquierda en generar riqueza y la forma en la que destruyó riqueza, pero también el fracaso de la alternativa, ¿no? Que no ofreció una forma de generar ese crecimiento que Argentina necesita. Y entonces en ese contexto me parece que aparece el liberalismo, ¿no? Las ideas liberales, las ideas de decir, basta de estatismo.
el Estado no es la fuente de la riqueza, el Estado es la causa de los problemas que tenemos, que si uno mira alrededor, es algo que tiene mucho sentido, porque cualquier persona que intenta emprender en Argentina, cualquier persona que tiene un comercio, cualquier persona que intenta hacer algo más o menos innovador, se choca contra la topadora del Estado, que le cobra impuestos que terminan de matarlo, o lo condenan a la informalidad, o lo condenan a irse del país. Entonces, cuando uno tiene un escenario así, en el que el Estado se convierte en una máquina de impedir, bueno, no sorprende que aparezca una persona que diga que ese es el problema y que la gente lo empiece a seguir. A eso, si se quiere, le podemos sumar el estilo de Javier Milei, ¿no? Javier Milei es una persona que no tiene pelos en la lengua, que no es una persona, para los parámetros del mainstream, educada, va a un estudio de televisión y grita lo que cree, lo dice con pasión, con violencia. Bueno, hay mucha gente que está muy enojada, lógicamente, porque ya ha pasado mucho tiempo desde que no tenemos resultados, el país no crece hace 10 años, entonces es natural que haya un montón de gente enojada que empatice con el enojo que muestra Javier Milei en público. En ese sentido no me sorprende. Perdón que te interrumpa ahí, pero justo eso era lo que quería preguntarte. Pues yo entiendo que cuando escuchas a un candidato liberal que tiene más, digámoslo, pues sensatez, que habla un poco más de forma educada en el sentido en el que lo mencionabas, uno cuando se anima a votar por él podría votar por él por liberal, pero a mí me queda mucho la duda. Obviamente no quisiera ser duro con Javier, porque obviamente como liberal, como libertario, quiero que su campaña sea exitosa y que haya más libertarios y más liberales en el Congreso argentino y tal vez eventualmente en la presidencia. Pero a lo que voy con esto es, ¿están votando por la forma o por el fondo? O sea, ¿están votando por el liberal, por las ideas liberales, o se están yendo por esta figura del outsider, gritón, enojado, que sabemos que hoy por hoy es una fórmula muy exitosa en política? Digo, lo vimos con Trump, lo vimos aquí en México con López Obrador y lo hemos visto con Bolsonaro, digo, derecha, izquierda, centro, liberales, de todos, pero es una fórmula exitosa. ¿Tú qué ves ahí? Bueno, yo veo una tensión ahí, como vos bien la nombrás, entre las ideas liberales a las que adscribe Javier o que dice adscribir Javier y la forma en la que se expresa, pero no tanto la forma en la que se expresa, sino también a veces en las soluciones o los enemigos que él va caracterizando, ¿no? Porque ahora en Argentina está muy de moda hablar de la casta política. Javier habla de la casta política, de que hay que ir contra ellos, de que ellos son los responsables de la decadencia argentina. Y en la casta política mete básicamente a todos los políticos en la misma bolsa, los políticos del kirchnerismo, los políticos de Juntos por el Cambio. Y eso, en ciertos sectores sociales, puede ser muy atractivo, ¿no? Porque qué más fácil que decir la culpa es de los políticos. Sí, claro, eso lo podemos decir todos y la verdad es que nos da cierta satisfacción, y para un votante que no está ideologizado, que no se considera a sí mismo liberal, es suficiente. Entonces Javier tiene mucho apoyo de personas que probablemente no sean liberales, pero que ven en él una persona que va a romper con el sistema, como decís vos, un outsider, alguien que va a remover el pantano, como decía Trump de Washington. Eso, digamos, puede ser bueno para la campaña electoral de Javier, porque lo hace crecer, claramente, pero representa un problema en la medida en que eso lo aleje del liberalismo, por ejemplo. Porque si de repente todo se trata de destruir el sistema y no queda bien claro qué es lo que se va a construir después de eso, bueno, empieza a ser un poco más incierto cómo se vería un gobierno de Javier Milei, lo que, por cierto, yo a esta altura del partido no veo probable, por lo menos no si él insiste en competir por afuera de la principal coalición opositora. Entonces, hay una tensión ahí, hay una tensión en su propia lista, quizás ya no tanto hablando de él, sino de los que lo acompañan, hay una tensión entre liberales y conservadores, porque su lista tiene personas que en realidad vienen del nacionalismo católico, que está en contra del libre comercio, que seguramente desean una intervención del Estado bastante parecida a la que les gustaría a los kirchneristas, que
defienden, digamos, el rol de la religión, digamos, un rol público de la religión que se contradice con el laicismo que deberíamos defender los liberales. Entonces, hay tensiones en el armado ahí. Javier mismo, en un principio, quizás parecía más, no quiero decir puramente liberal, pero menos populista, entre comillas, y hoy a veces parece más trumpista, porque él ve justamente, como decís vos, que el de Trump es un modelo de éxito, en definitiva, porque nadie creyó que él fuera a ser presidente, todos se le reían solamente un año antes de la elección y terminó siendo presidente. Entonces, Milei está atrapado en ese punto. En el momento que se vuelve más liberal, se puede volver más aburrido, si se quiere, y puede ser no tan atractivo para personas a las que el liberalismo les importa un bledo. Pero en el momento en el que se vuelve trumpista, bueno, ese es un momento en el que las ideas liberales empiezan a tambalear, porque digo, Trump mismo de liberal tenía algunas cosas, pero claramente no todas. Perdón por el ruido. ¿Se entiende? A eso. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, digo, yo también espero que de tener éxito no destruya todo, aunque créeme que en lo personal apoyo por completo que incendien su banco central. Madre mía, qué daño les ha hecho. Marcos, estamos llegando ya al final de este diálogo. Algo más que quisieras decirnos a todos los liberales que nos escuchan en toda Latinoamérica, en toda Iberoamérica. Algún mensaje, ¿qué debemos esperar? ¿A qué es lo que hay que estar atentos de la elección argentina? Cuéntanos, nada más ya para despedirnos. No, me alegro mucho de que Argentina sea un foco de algo positivo en este caso, ¿no? De que el liberalismo resurja y se le preste atención desde afuera. Espero que llegue a algo conducente. Después de diciembre de 2021 vamos a tener un congreso con liberales de pura cepa, como no teníamos hace muchos años, entonces vamos a ver qué tan interesante es esa dinámica, y los invito a todos a seguir el caso argentino, porque con un poco de suerte, bueno, quizás no tengamos un presidente liberal en 2023, pero la fuerza del liberalismo quizás lo que haga es influenciar lo suficiente al que lo sea, como para que Argentina pueda hacer las reformas que necesita y convertirse en un país normal. Pues a ver si cuando pase la elección volvemos a platicar con el análisis de lo que realmente sucedió a final de cuentas. Bueno, pues agradecerte de nuevo, Marcos Adrián Falcone, politólogo y magíster en Ciencias Sociales en la Universidad de Chicago. Yo soy Pepe Torra y amigos, y les agradezco por haber escuchado este diálogo transatlántico. Nos vemos la próxima.